Bien, aleluya. Tome su asiento, mi hermana, mi hermano, si lo tiene. Algo que Dios me puso en el corazón. En esta semana estaba orando muy fuerte y vino una palabra que me impactó muchísimo, que es Jeremías 15. Jeremías 15 en adelante, hasta el versículo 21. Y dice la palabra: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches por la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y está hablando del profeta Jeremías, a quien le tocó sufrir mucho por servir a Dios. Fueron halladas, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Se ha indignado? Bueno, eso es parte de lo que produce la palabra. Es lo que está relatando Jeremías. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, y escuche bien: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Que te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Cuando yo recibí esta palabra, le está hablando a Jeremías. Jeremías tenía una relación con Dios muy fuerte, no necesitaba convertirse. ¿Por qué le dice conviértete? La palabra hebrea que usted que tiene ahí como traducida como conviértete, conviértanse ellos, es la misma y tiene una raíz, shub, que es una raíz vastísima porque puede tener 1000 significados, desde apaciguar a confrontar y desde confundir, de conducir a contrarrestar, a resistir, a restaurar. Es decir, tiene tantos significados esa palabra, o esa es la raíz de esa palabra. Y la pregunta fue: Señor, ¿a qué me tengo que convertir? O mejor dicho, ¿en qué me tengo que convertir? Porque nosotros usamos el término conversión para alguien que recibe a Cristo y decimos se convirtió, ¿no? Cuando yo predicaba en las plazas, más de una vez nos encontramos con algunos medio gauchos y cuando le hablamos de Cristo, nos dijo: ¿es usted cristiano? Más vale, no voy a ser un animal. Porque para muchos la diferencia entre ser humano y animal era ser cristiano. Se acristianó, lo acristianaron. Y significaba que dejaba de ser un animal. Interesantísimo el concepto. ¿En qué me tengo que convertir? Porque está diciendo, bueno, ¿en qué? Si Dios te llama para servirlo y eras una persona que jamás predicaste y empezás a predicar, te convertiste en predicador. La conversión tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Y a Jeremías se le está hablando porque Jeremías precisamente le tocó confrontar con una situación política muy dura. La profecía de Jeremías básicamente se resumía en: vayan con Babilonia y no vayan a Egipto.
Egipto era una posición política y Babilonia era otra posición política. Y los judíos querían ir con Egipto, porque Egipto les parecía que era más suave, mejor. En ninguno de los dos casos Dios dice son santos, maravillosos y gente de Dios y qué sé yo, que algunas veces los cristianos cuando van a votar o algo por el estilo piensan en eso. Y los candidatos que ya se avivaron les hacen discursos específicos para cristianos, donde le dicen todo lo que los cristianos quieren escuchar. Pero es que esto es parte de la historia de la humanidad. Y la palabra que viene dice, no te conviertas tú a ellos. ¿Cómo hago para no ser como ellos? Bueno, mi relación con Dios, pero también tengo que saber qué dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el diablo vino a tentar a Jesús, usó la palabra. Usó la palabra. Y Jesús le contestó con la palabra. Entonces, cuando uno mira la situación en que hoy estamos viviendo, se da cuenta que necesitamos gente que en todas las áreas, profesionales, trabajadores, estudiantes, amas de casa, que estén sólidos en la palabra, que sepan por qué se plantan como se plantan. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que en los últimos días el enemigo, si puede, va a tratar de engañar aún a los que son escogidos. Y viene con toda la furia a tratar de llevarte por caminos que cuando te equivocaste y los transitas, después te traen dolor y te traen amargura. Y esto es fundamental. Si yo no me cuido, si yo no estoy bien claro en la palabra, cometo errores. Entonces yo le decía a Dios, Señor, ¿en qué nos tenemos que convertir? Cantares 4:1. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como paloma. ¿Qué son las guedejas? Las trenzas. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas ellas, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada por armería. 1000 escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Preste atención, versículo 7, en esto nos tenemos que convertir. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y desde Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Pendiste tu corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves.
de flores de alenia y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Un poema de amor impresionante, pero eso es lo que tenemos que ser. Dios tiene que entrar en contacto con nosotros y sentir que hay adoración y alabanza y que nuestro corazón está entregado a Él y que somos de Él. Somos de Él. Y cuando uno entiende esto, que somos de Él y que solo dependemos de Él y que a nosotros no nos ha ayudado nadie, sino que solo dependemos de Él, nosotros tuvimos que poner siempre nuestro rostro contra y avanzar y creer y saber que el que nos sustenta es Dios. Y entonces cuando pasamos los momentos más terribles del país, nosotros fuimos respuesta. ¿Por qué? Porque teníamos milagros. Nuestras manos estaban llenas de testimonios de lo que Dios hacía. Y entonces veíamos que cuando nadie sacaba dinero del corralito, nuestros hermanos lo sacaban. Y decían, ¿cómo puede ser? Es que Dios es Dios. Y ante Él nadie puede. Yo observo la maldad y sé que cuando un hijo o una hija de Dios se hacen presente, nosotros somos piedra de tropiezo para el enemigo. Algunas veces noto, escucho que hay hermanitas, hermanitos que le tienen un temor impresionante al enemigo y temen todo lo que el enemigo pueda llegar a hacer. Y los escuchás con cierta voz trémula, con temor, porque el enemigo va a hacer esto, porque el enemigo va a hacer lo otro. Nosotros somos una úlcera para el enemigo. Pero mire que los egipcios son poderosos, pero se rascan porque están llenos de piojos. No sé si me entiende. Y nosotros no. El pueblo le decía a Faraón, déjalos ir. El pueblo agarró sus alhajas y sus joyas y se las dio a Israel y dijo, váyanse. Y qué bueno que entendamos que nosotros somos. Si usted mira y dice, no, pero Israel no tenía armas, no tenía ejército, no tenía nada. ¿Por qué fueron tan poderosos? Porque apareció uno a quien Dios le había hablado, uno que estaba viejito ya, 80 años, que Dios le había hablado en una zarza y que venía escapando precisamente porque fue criado en la casa de Faraón y sabía cómo era la historia. Uno que por andar tanto con las ovejas y de tantas frustraciones que tenía dentro del alma se volvió tartamudo. Y Dios lo fue a buscar allá. ¿Dónde? Al desierto. Y le habló en una zarza que estaba encendida, que es la cosa más usual que usted puede encontrar en el desierto. Una zarza prendida a fuego, un lugar caliente, con un espino que tiene poca savia, no tiene prácticamente hojas, entonces se prende fuego muy rápidamente. Sin embargo, ese no se consumía. Y esto fue lo que llamó la atención de Moisés y se acercó. Y cuando se acercó, escuchó una voz que le dijo, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Y usted recuerda que Dios le dio la varita, ¿no? Le dijo, tírala y se transformó en una culebra. Y él corriendo. Hay algunos hermanitos que me dicen, pastor, yo no sé cómo orar. Que te corra una culebra y aprendes. Moisés empezó a orar. Y como era tartamudo, debe haber sido larga la oración. Debe haber pasado tiempo para poder decir,
Señor, ¿qué hago? Corriendo, agitado, con 80 años, esquivando a la culebra y tartamudo, imagínense lo que tardó en decir esto. Pero es que él le dio la idea a Dios porque él le decía que él estaba viejo, que no servía y todo demás. Y Dios le tuvo que demostrar que todavía tenía energía. Y cuídese como ora. Porque a lo mejor usted hace una oración y después dice, ¿por qué me pasó esto? Y porque lo que oraste, como Moisés. Y con esa varita se fue a verlo a Faraón. Y cuando fue y tiró la vara delante de Faraón, todos vieron a Faraón y hicieron lo mismo. Pero la culebra de Moisés se comió a las culebras de Faraón. Y arrancó ahí una historia tremenda donde con esa vara él modificó todo lo que estaba alrededor. Y él levantaba la vara y daba la palabra y venía la plaga que había sido ordenada por Dios. Moisés tuvo un problema, no se pudo separar de la vara. Y cuando en el final Dios le dijo, hablale a la peña, hablale a la roca, él le pegó con la vara. Y entonces, como la primera vez Dios tuvo misericordia y le volvió a repetir, hablale, no le pegues, y él le volvió a pegar, Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Porque la nueva dispensación es una dispensación de la palabra, no de la vara. Y algunas veces nosotros tenemos esos problemas. Que como no entendemos el tiempo de Dios, empezamos a tener dificultades. Algunos se frustran porque les toca esperar el tiempo en que Dios va a cumplir. Pero cuando una hija o un hijo de Dios se planta donde quiera que se plante, los malos van a caer. Quisiera tomarme un momento para hablarle de la gracia en nosotros. Marcamos la diferencia en estos días que estamos hablando de la gracia, en este año de gracia sobre gracia. De la manifestación de la gracia en el Antiguo Testamento y de la manifestación de la gracia en el Nuevo Testamento. Antes de la cruz de Jesús y después de la cruz de Jesús. Antes la gracia era un momento singular, específico, para una persona determinada, que la recibía por todo lo que había hecho. Por eso Moisés decía, si yo hallare gracia delante de ti. En cambio, en el Nuevo Testamento, la gracia está sobre todos. Y hemos leído allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, y la mención a ese momento específico en el cual cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y eso es una imagen que Dios nos dio muy fuerte. Porque ese velo, esa cortina, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y un sacerdote sola vez, por única vez, una vez al año, entraba en el lugar santísimo. Así que un hombre, una vez por año, podía entrar en ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz, el velo ese, la cortina, se parte al medio. Y dice el escritor de Hebreos que Dios nos dio libre acceso al trono de la gracia. Efesios va a hablar acerca de la gracia y nos va a decir que la gracia está sobre todos. Ahora la gracia está sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Y esa gracia que está sobre el mundo entero, lo que hace es descender sobre nosotros, hacer descender sobre nosotros el reino de Dios. Este era el mensaje de Jesús cuando empezó a ministrar. El reino de los cielos se ha acercado. Y ahora el que extiende su mano, toca la gracia. Y entonces, desde Jesús hasta Jesús, los que murieron en la fe,
de aquel que iba a venir. Desde Jesús, desde la cruz, todos estamos bajo su gracia. Antes, para alcanzar gracia, uno tenía que hacer cosas. Ahora, por alcanzar la gracia, nosotros hacemos cosas. Es la gracia la que nos toca. Y vimos en estos días el Evangelio de Juan en un vuelo de pájaro por arriba. En aquello que Juan, construyó un relato, porque él no hace un relato cronológico de la historia de la vida de Jesús, sino que él mismo lo dice, son episodios, algunas de las cosas que Jesús hizo. Y las acomoda como él cree que son importantes para que el relato, para que el mensaje que nos quiere dar sea contundente. Y entonces arranca con una doxología rara. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces nos habla en esta genealogía divina que nosotros entendemos que Jesús era Dios. Y de una manera maravillosa dice, y el Verbo se hizo carne y lo encarnó, que este es el punto más importante dentro de la salvación, porque Jesús nos salvó no porque era Dios. Al contrario, dice el libro de Filipenses, que Él se despojó de toda su divinidad para ser como uno de nosotros. Y como uno de nosotros vino a redimirnos. Y Juan, en breves palabras, con una contundencia impresionante, lo explica. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y va a seguir hablando, y más adelante en ese capítulo 1 dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y ese capítulo 1 va a terminar hablando acerca del llamamiento, del bautismo de Juan, de cómo Juan bautizaba, y de las preguntas que le hacían a Juan, si él era el Cristo, y Juan diciendo, no, no lo soy, y el llamamiento a los primeros discípulos. Pero es impactante porque, sigo insistiendo en esto, el aspecto del bautismo en cuanto a salvación. Muchos no lo entendemos, porque lo miramos desde nuestro lugar, pero Juan está escribiendo en un mundo hebreo. Y en el mundo hebreo, para que usted fuera salvo y sus pecados fueran perdonados, tenía que matar a un animalito, tenía que hacer un sacrificio. Y entonces, para hacer un sacrificio habría que ir al templo, no se podía ir a una sinagoga. Era el templo el único lugar donde se daban los sacrificios. Y el sumo sacerdote había hecho un acuerdo con los cambistas para que no se pudieran comprar animales en otra moneda que la de ellos. Y con los vendedores de animales, que nadie podía traer de afuera un animal, se debía comprar en el templo porque esos eran los que valían. Y estos muchachos iban y llevaban todos corderos cachuzos, que sabe Dios qué edad tenía. Y usted miraba la oveja y la oveja estaba ya desvencijada por todos lados y decía, cordero de un año. Perfecto, tuerto, rengo. Y ellos decían, perfecto. Y la gente sufría eso. Si usted no tenía dinero, usted no podía ser salvo. Tenía que ir a comprar el animalito. No había forma de perdonar sus pecados. Y aparece Juan y bautiza en el Jordán para perdón de pecados, para arrepentimiento. Y esto va a generar discusiones. Y Jesús se hace presente para hacer saber de qué él estaba con esto. Los judíos tenían dos bautismos. Uno que era
o uno el que es, después de creer en el Talmud y en la Torá, aquel que se quiere hacer judío y no lo es, le hacen un bautismo. Y si es varón, después lo circuncidan. Si es mujer, obviamente no. Pero tienen otro bautismo más que es para purificación. Pero ninguno de los dos son para salvación. El perdón de los pecados es a través del sacrificio. Por eso el pueblo de Israel anhela tener el templo de nuevo. Porque quieren ofrecer sacrificios. Ahora, ¿el templo fue idea de Dios? ¿De quién fue idea? Sí, ¿de qué hombre? De David. El que estaba empecinado a hacer un templo era David. Y Dios le dijo, ¿y qué si a mí me gusta vivir entre tiendas? Porque tenía el tabernáculo. Y David estaba que quería construirle una casa a Dios. Fíjese qué tremendo. Hasta hoy están dependiendo del templo. De un lugar, de un espacio, de un edificio. Y dice Dios que a Él no se lo puede contener adentro de un edificio. Él habita en los corazones de las mujeres y los hombres. Aleluya. Entonces cuando uno va a la palabra y ve la dimensión que toma esto es impresionante. Pero Juan, para hacerlo más gráfico, va a relatar en el capítulo 2 un hecho que solamente Juan lo relata. Las bodas de Caná de Galilea. Y sin cifra que ese es el primer milagro que Jesús hizo en su vida ministerial. Qué tremendo. Y dice, se acabó el vino, usted sabe. Algunos dicen, no, lo que pasa es que las fiestas duraban mucho tiempo, queriendo exculpar. Había 6 tinajas del rito de la purificación. En cada una de ellas dice la palabra que habían 2 o 3 cántaros. Cada cántaro llevaba 50 litros. Así que entre las 6 se hacían entre 600 y 900 litros de vino. Y algunos vienen y te dicen, no, pero lo que pasa es que duraban muchos días. Pero ya se habían tomado todo el que había traído el novio. Pero lo más impactante, ¿no?, es que Juan lo pone a Jesús en medio de una fiesta popular, en medio de la alegría del pueblo. Y dentro de la alegría del pueblo dice, había 6 tinajas para el rito de la purificación. Y de una manera bien herética, es decir, bien pecadora, Jesús va a hacer en esas tinajas que estaban consagradas al rito de la purificación, donde el agua que vertían adentro de ella no podía ser agua de estanque, sino que tenía que ser solamente agua de río o agua de manantial, de vertiente, lo que se llamaban aguas vivas. Jesús va a hacer ahí vino. Un sacrilegio. Y una bendición para todos los borrachos y los que estaban en la fiesta. Yo creo que los que se purificaron después de esto se fueron felices. Se fueron purificados y felices, ¿no? Jesús en las tinajas hizo vino. Pero lo más asombroso es lo que va a poner después de esto, Juan. Porque dice que después se fue al templo y agarró con el látigo a los que estaban cambiando el dinero y a los que vendían los animales y purifica el templo. Y pone una yuxtaposición, un encuentro, 2 situaciones que son contrarias. Un Jesús feliz que hace un milagro para la gente en una fiesta popular y un Jesús enojado en el templo
poniendo orden en aquel lugar. Capítulo 3 es uno de los capítulos menos comprendidos de la palabra y más repetidos. Juan 3:16, todo el mundo lo dice de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga. Y el 17 es fundamental, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Nadie entiende por qué dijo eso. Está hablando con Nicodemo, y Nicodemo era de los principales de los judíos. Y le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo tenía otro pensamiento que el que usted y yo tenemos. Porque Nicodemo decía: yo soy israelita, yo nací en el pueblo elegido. Dios eligió a Israel, yo soy parte del pueblo elegido. El que quiere ser salvo tiene que hacerse parte de este pueblo. Y viene Jesús y le dice: no, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: pero me voy a meter adentro del vientre de mi madre y voy a salir de nuevo. Y dice: no, del agua y del Espíritu. Y acá aparece otra vez el bautismo. Del agua y del Espíritu. Y entonces al mismo Nicodemo, en la misma situación, le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no a Israel, a todos. A Israel dentro del mundo. A todos los pueblos. ¿Se da cuenta que tiene un peso completamente diferente? Ya nadie puede venir a decir: no, tenés que ser de este lado, pensar así, estar allá. No, Dios te amó. Pero a mí, que soy un negrito africano, Dios te amó. Entonces cuando uno mira y dice: qué tremendo, Dios amó al... No me tengo que hacer de tal nacionalidad. Cuando leíamos en Jeremías 15, dice allí bien claro, Jeremías: por causa de tu obra yo sufro aflicciones. Y era porque él había profetizado lo que Dios le había dicho que tenía que profetizar. Y el pueblo no siempre quiere escuchar lo que tiene que oír. Les encanta que Dios les diga: te prosperaré, te bendeciré. Pero cuando Dios les habla para que se consagren y hagan lo que tienen que hacer, no quieren saber nada. Y muchos están insuflados por medios de comunicación que les meten en el alma mensajes que no son de Dios. Cuando el cristiano suelta palabra y dice las cosas como tiene que decir, cuando los medios de comunicación te están apuntalando, es difícil. Yo veía hermanitos en Cristo que festejaban cuando tiraban un barco en las Malvinas. Es muerte. Es muerte. ¿Quién puede venir a decir que eso es bueno? ¿Quién puede argumentar y decir que eso es bueno? Pues lo están haciendo. Y la iglesia tiene que dar respuesta a esto. ¿Por qué? Porque metieron cosas que no son. Entonces vienen y para avalar todo eso se te van al Antiguo Testamento. Y empiezan a buscar todas las guerras habidas y por haber en el Antiguo Testamento. Y te vienen a meter en la cabeza de que vos tenés que creer lo que decía el Antiguo Testamento. Y empiezan a hablar de Israel. Y te hablan de Israel hasta dejarte petizo. Y resulta ser que si vos no avalás todo lo que hace Israel, entonces estás en pecado porque estás en contra de Israel. Mire, yo amo a Israel, pero no avalo todo lo que Israel hace. Y le voy a dar un dato para todos aquellos que son poco instruidos en la palabra de Dios. Dice la Biblia: cuando veáis la abominación desoladora, ¿qué será eso? El día que el anticristo, por los beneficios que le da a Israel, sea considerado de que es el Mesías y su imagen sea puesta en el templo que van a reedificar los judíos. Es decir, que si los judíos creen que el anticristo, o mejor dicho, si nosotros sabemos que el anticristo va a ser sobrevalorado por los judíos de tal manera, se infiere que el anticristo va a ser judío o por lo menos hijo de madre judía. Si no, no lo aceptarían como Mesías.
Ay, ay, ay. Una vez hablando con un querido rabino ortodoxo que vive en Jerusalén, charlábamos de todo lo que estaba pasando en este momento o en aquel momento. Y él me contaba una situación muy triste, y como nos queremos mucho y somos amigos, en un momento dijo, bueno, para romper y para cortar y para disfrutar de la cena que íbamos a tener, dijo, será el momento de orar para que venga el Mesías. Después vemos si es la primera o la segunda vez que viene. Y yo lo miré y se hizo un silencio entre todos los que estaban. Yo le dije, Jekyll, cuidado que vos conocés el Nuevo Testamento. Y el día que los judíos crean que llegó el Mesías, no va a ser el Mesías. Y él bajó la cabeza y con voz muy, muy apesadumbrada me dijo, sí, lo sé. Y ahí terminamos la charla, por respeto y por amor. Situaciones que a nosotros nos tocan vivir, momentos que nos tocan vivir. Y que algunos creen que son como tantos otros momentos, y no, son momentos especiales, como Jesús cuando estaba en las bodas de Caná de Galilea. Por eso es tan importante entender el peso que tiene Juan 3:16 y Juan 3:17. Que vienen unidos uno con el otro, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Hoy yo veo que todo el mundo quiere condenar. Y se olvidan de los demás, como recién hacía una recopilación de corruptos. Me impactó cuando cierta vez Dios me dio una palabra, Jeremías 6, que dice, son todos corruptores. Yo dije, no, Señor, corruptos, no, corruptores. Estos generan corruptos. Estos corrompen a los demás. Y en el mismo capítulo dice, por la llama, por el calor, se consumió el plomo. ¿Sabe lo que se necesita? La temperatura que se necesita para consumir el plomo. Y dice, pero la escoria no ha sido arrancada. ¿Y dónde pasa eso? En el mundo entero. En el mundo entero. No hay lugar donde no pase. Pero esto pasó siempre, sí, pero en estos últimos tiempos ha aumentado. El 1% de la población mundial tiene más del 50% de las riquezas mundiales. El 1%. No lo puede creer uno. Impacta. El 1% tiene más del 50% de toda la riqueza de la tierra, y el resto se reparte entre la gente. Dígame si eso no es una abominación delante de Dios. Es momento en que la iglesia tiene que manifestarse. Nicodemo fue choqueado por las palabras de Jesús. Y volvió Jesús a hablar de bautismo y a ver todo el tema. Y después que terminó todo eso, dice, me es necesario ir a Samaria. Vamos a Galilea, pero me es necesario pasar por Samaria. ¿A quién vio en Samaria? ¿A quién? Único que relata esto es Juan. ¿A quién? A la samaritana. Una chica moderna. ¿O no? En aquellos años se daba la poligamia, donde el hombre podía tener varias mujeres, porque había escasez de hombres. Ella se las ingenió y tuvo, no 5, 6, porque dice, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y esto la llevó a tener una reputación bastante problemática, porque las mujeres estaban, algunas enojadas porque se les había quedado con el marido y otras con miedo porque se les quedara con sus maridos. Y entonces la samaritana iba al mediodía, al rayo del sol, cuando rajaba la tierra, a buscar agua para no cruzarse con nadie. ¿Y quién se le apareció? Oiga, pero
¿por qué Jesús fue a hablar con esta mujer con semejante reputación? ¿Por qué no fue a hablar con el sumo sacerdote? Ve que Jesús hacía cosas que los religiosos se espantaban. Y habló con la samaritana. Y después de hablar con ella, ella se entregó a Jesús y fue y entró a predicar. Y parece que los varones de aquel lugar la querían a la samaritana porque dice que creyeron por lo que ella les dijo. Nótese que no dice que las mujeres creyeron, sino que los varones creyeron. A ver, tenía influencia nuestra chica. Y entonces lo agarraron a Jesús y dijeron, quédate, y se quedó 2 días. Y cuando lo escucharon a Jesús dijeron, ahora, antes creíamos por lo que tú dijiste, le dijeron a la mujer, pero ahora creemos por lo que hemos escuchado. Tremendo. ¿Quién cuenta esto? Juan. Y te lleva de vuelta para lugares que vos decís, pero no, Juancito, no. Tenemos que Jesús tiene que ser aceptado por los religiosos. Hablale a la gente que es creyente, decirle las cosas que quieren escuchar. Esas cuestiones que tienen que ver con lo religioso, que te dicen, no, usted no va a avanzar en ese sentido. Es pecado. Juan las rompe de una manera impresionante. Y después que termina de hablar de la samaritana, habla acerca, bueno, ahí en la samaritana, que yo no sé si la samaritana lo dijo, vamos a creer a Juan, le vamos a tener que creer que sí. Pero Juan dice de que cuando Jesús le dijo, mirá que yo soy judío, y ella era samaritana, y los judíos la trataban de perra samaritana. Dice que la samaritana dijo, yo sé que la salvación viene de los judíos, pero viene, no es de los judíos, viene y es para todos. Y después de eso va a sanar al hijo de un noble, un funcionario de Herodes, que andaba por Capernaum, a quien le va a decir, mire, Herodes era de lo peorcito que usted puede pensar. Bueno, lo sana el funcionario de Herodes. Y esto marca que Juan está diciendo, Jesús estaba para todos. Para todos. Bien. Y entonces le dice al hombre, el hombre viene y dice, si desciendes conmigo, entonces mi hijo se sanará. Y él le dice, tu hijo vive. Es decir, no hizo lo que el hombre le pidió, no bajó, no descendió. Le dijo algo que el hombre ya sabía, porque cuando salió de su casa su hijo no había muerto, estaba vivo todavía. Y el hombre creyó. La fe lo llevó a creer en Jesús, aunque Jesús no hacía lo que él le pedía y le decía algo que él ya sabía. Y cuando estaba de regreso en su casa salieron al encuentro sus sirvientes y le dijeron, tu hijo está sano. Y él dijo, ¿a qué hora ocurrió aquello? A tal hora. Y entendió que era la misma hora que él hablaba con Jesús. Maravilloso. El milagro de una manera maravillosa en la vida de las personas. Denle fuerte su aplauso a Jesús, claro que sí. Ahora, con esto que yo quiero que usted lo tenga debajo de la piel, para que si viene alguien y le quiere meter un evangelio cargado de toda clase de argumentos religiosos, demandas legalistas, entienda de que la gracia está sobre todos. Y que no que tenés que hacer tal o cual cosa, sino que con solo tocar la gracia viene. Y cuando la gracia viene, te transforma. Y entonces empezás a hacer las cosas que Dios quiere con facilidad, porque la gracia te ha llenado. Y después de verlo a Jesús obrar y moverse en medio de una sociedad, a contrapelo, a contramano de lo que la sociedad religiosa de su tiempo, que no dista mucho de la nuestra, hacía. Lo vemos a Jesús con su discípulo, Juan capítulo 21, nos vamos al final. Y después de aquel episodio, porque Jesús les había dicho, nos vemos en Galilea,
Y se fueron a Galilea y bueno, Pedro en un momento dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo me voy a pescar, tengo hambre. Y se fue a pescar y los demás fueron con él. Y colaron agua durante toda la noche. Y no se sabe a qué hora, si antes de que amaneciera, no se sabe. Jesús se apareció en la playa, pescó un pescado, buscó algo de leña, armó un fuego y se puso a cocinar el pescado. Y cuando el pescado ya estaba ahí, se fue a la orilla y les pegó el grito. Ya era de mañana. ¿Pescaron algo? Y de allá adentro dijeron, nada, tiren a la derecha. Y allá fue. Dice que no la podían levantar. 153 pescados grandes. Tuvieron que ir otras barcas a ayudarlos porque se hundía la barca si subían los pescados. Y Juan, que era el más joven de todos, un adolescente, dijo, era el que mejor veía, es Jesús, es el Señor. Y Pedro, bicho raro si los hay, se vistió para tirarse al agua. Único tipo que veo que se vista para tirarse al agua. Llegó nadando, después llegaron los demás. Jesús le dijo, bueno muchachos, traigan algunos pescados más, porque los vio que estaban, miren, estos eran de buen diente, eran todos pescadores, no eran todos pescadores, varios de ellos eran pescadores morruditos. Habían estado toda la noche, dale que te dale, y no habían comido nada. Habían ido a pescar porque tenían hambre, imagínense cómo estaban. No los salude porque en vez de un beso un mordiscón le daban, ¿no? Y cuando terminaron aquella comida que les había preparado Jesús, versículo 17, bueno, algunos versículos antes, Jesús le empieza a preguntar a Pedro, ¿me amas? Y en el versículo 17 dice, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. No cierre su Biblia, vamos a leer un poco más. Primera cosa que me llama la atención, ¿cómo lo llamó? Simón. ¿Quién le cambió el nombre? Jesús. Simón significa junco quebradizo. Pedro significa piedra. Y Jesús, que le había cambiado el nombre, ahora viene y le dice junco. Porque lo vio que estaba quebrado. Lo vio que tenía en su alma problemas severos porque él lo había negado a Jesús. Y que cargaba encima todo ese dolor. Y dice, a ver, junquito, ¿me amás? Y Pedro no pudo decir ese amén. Pedro era la tercera vez que le preguntaba y dijo, ¿por qué me pregunta 3 veces? ¿Por qué? Y se sintió mal. Y dijo la frase, Señor, tú lo sabes todo. Y yo siempre digo lo mismo, pero para mí en ese momento es el momento espectacular. Mire, cuando Dios me dio esta palabra yo lloraba. Esto fue en octubre del año pasado. Cuando Dios me dio esta palabra yo lloraba delante de Dios. Y he predicado este mensaje tantas veces.
Pero cuando Dios vuelve a traernos una palabra, por algo es que todavía no lo hemos entendido. Y Dios te está diciendo que Él lo sabe todo. Y Pedro está reconociendo que Jesús lo sabía todo. Y entonces uno se mira a sí mismo y dice, pero si Dios me amó así como soy. Yo me crié cantando un himno que decía 133 de gloria, tal como soy, sin más decir, a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy. Dios te ama tal como sos. Cuando la gracia toma contacto con tu vida, es ella la que te va a cambiar. Cuando el Espíritu Santo llenó la vida de Pedro, el día del Pentecostés, días después de esto, usted va a encontrar a un Pedro totalmente transformado. En lugar de negar a Jesús, se para delante de 3,000, donde estaban los mismos que habían incitado a la multitud a gritar crucifícale, donde estaban los responsables de la crucifixión de Jesús, porque según nos cuenta Lucas, eran los que habían argumentado diciendo, si este sigue diciendo lo que está diciendo, van a venir los romanos y van a terminar destruyendo el templo y la ciudad. Y ese fue el argumento que usaron para convencer a la multitud. Multitud de que después que murió Jesús en la cruz, se iba golpeándose el pecho, dándose cuenta de la barbaridad que habían hecho, según nos cuenta Lucas. Y en medio de todo eso, Pedro se para delante de esa gente y le dice, ustedes crucificaron y mataron al Señor Jesucristo. Y dice, ¿qué pasó en Pedro? La llenura del Espíritu Santo. Ese fue el cambio. Es que el Espíritu Santo está queriendo entrar en nuestras vidas. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Envío el Espíritu Santo que viene sobre sus vidas. Yo no puedo hacer las cosas por mis propias fuerzas, pero el Espíritu Santo en mí sí tiene poder. Y entonces cuando yo dejo que el Espíritu Santo tome mi vida, las cosas empiezan a cambiar. Lo que era difícil se hace fácil. Y empiezo a tener experiencias con el poder de Dios que todo lo transforma, que todo lo puede, que todo lo hace. Y entonces mi vida cambia. Mi vida es transformada. Pedro necesitaba llegar al punto de decir, no es por lo que yo hago. Esa es la gracia del Antiguo Testamento. Es por lo que yo soy. Y Dios me amó y me ama por lo que soy. No por lo que hago. Pedro estaba atado a lo que hacía. Por eso la insistencia de Jesús hasta que Él llegó al punto de decir, tú lo sabes todo. Y en ese momento pensó, cuando me llamó sabía que lo iba a negar. Cuando me ungió como apóstol, sabía que lo iba a negar. Cuando me envió a predicar con los 70, sabía que lo iba a negar. Cuando me envió a predicar con los 12, sabía que lo iba a negar. Me lo dijo en varias oportunidades. Y aún así, me amó, me llamó y me puso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me ama y me ama con amor eterno. ¡Aleluya! Dios te ama. No tenés que hacer tal o cual cosa para que Dios te dé lo que estás necesitando, para que Dios obre a través de tu vida. Él te ama y Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Deja que Él venga, deja que Él haga, deja que Él se mueva con poder en tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No te abandona. Le dijo, díganle a Pedro que vaya también. Y se encargó de hacerle el pescadito ahí. Dios te va a sorprender con mimos. No te abandona. Pastor, pero yo siento que Dios me abandonó. Error. Sentimiento errado. Jesús no te abandona. Nunca. Pero es que yo pequé, pastor. De eso entiende. Llevó en la cruz todos nuestros dolores y todos nuestros pecados.
¿Te crees que vas a poder superar ese amor con un pecado? El amor de Dios no lo supera nada, ni nadie. Venía pensando que teníamos que cantar un coro y cuando llegué a la plataforma lo estaban cantando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Biblia pura. Aleluya. En el final le dice Pedro, cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías, pero después te van a ceñir y te van a llevar donde ellos quieran. Y Juan añade y dice, esto hablaba refiriéndose a la muerte con que iba a glorificar Pedro a Jesús. Y sigue hablando, versículo 20, donde Pedro vio a Juan. Y Juan, cómo me gusta Juan. Cuanto más lo leo, más me gusta. Fíjese esta frase. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Quién era? ¿Quién escribe? Él está hablando de sí mismo. Y no dice, me vio a mí. Dice, vio al discípulo a que Jesús amaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque Juan no está diciendo, yo me sentí frustrado, traumado, porque Dios me preguntara si lo amaba, porque Jesús me preguntó si lo amaba. No, Jesús me ama, dice él. Una seguridad tenía el tipo que era impresionante. El tipo se paraba y decía, ¿cómo? Sí, a mí me ama. Y a lo demás, ¿qué sé yo? Pero a mí me ama. Porque no dice, vio a uno de sus discípulos y Jesús amaba a todos. No, dice, al discípulo que Jesús amaba. ¿Llegás a tener esa seguridad? Dice que Pedro le preguntó a Jesús, ¿qué iba a ser de la vida de aquel muchacho? Interesante. Y la respuesta de Jesús fue categórica. Y si quiero que Él quede hasta que yo venga, que de ti, sígueme tú. Este dicho, dice Juan, se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Entiende que hay una diferencia entre lo que Jesús dijo y lo que ellos entendieron? Esto nos pasa muchas veces. Y Juan lo hace ver y dice, mirá que no dijo que yo me iba a quedar hasta que Él volviera. Dijo, ¿y qué si yo quiero? Que a ti. Porque enseguida se corrió entre los discípulos la voz, y Juan no va a morir. Y Juan dice, no dijo eso. Qué bárbaro, ¿no? Lo que podemos llegar a entender de lo que Dios dice. Por eso necesitamos que la palabra profética sea segura, clara. Dos conceptos que son muy fuertes. Primero, se lo dice a Pedro. Después se lo dice a Juan, o lo dice de Juan. Tu futuro, mi futuro está en sus manos. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Y entonces cuando yo entro en esto y digo, muy bien, Él me conoce y me ama. Y por el otro lado, Él tiene cuidado de mí.
entonces se produce una obra muy fuerte. Y esa obra que Dios hace sobre nuestras vidas se refleja si cumplimos lo que les dice a los dos. O mejor dicho, se lo dice a Pedro. Sígueme. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? En el trabajo, en la calle. ¿Estás dispuesto? Dice Proverbios. ¿Se acuerda que Jeremías decía: no me jacté de las profecías? Mire, Proverbios 27 dice: no te jactes del día de mañana. Tu mañana está en las manos de Dios. Tu mañana está en las manos de Dios. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Deja que otros hablen de vos. Y si hablan mal, después se van a levantar los que reciben y hablan bien. Queda tranquilo. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Los necios son pesados. Y cuando un necio está airado, o en versión popular, caliente, se pone más pesado todavía. Si no tiene, le regalo. Tengo de sobra. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Prepárate, porque cuando Dios dice: haré de ti tierra deseable. ¿Por qué me envidian? Y porque Dios te dijo: haré de ti tierra deseable. Si tenés un desierto lleno de espinos, no te envidia nadie. Si tenés un huerto lleno de frutos, lo quieren todos. ¿Está claro? Bien. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué significa? Que si alguien se gasta en retarte o en decirte algo, aun cuando sea manifiesto y público, es mejor que aquel que dice que te ama pero nunca lo demuestra. Fieles son las heridas del que ama. Qué frase, ¿eh? Fieles son las heridas del que ama. Dijo Jesús: en mis manos los tengo esculpidos. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y acá empieza a hablar de Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Estás preparado para decir: yo quiero ser usado para pastorear, para cuidar a las ovejas? Pero es que son difíciles, la gente es difícil. Algunos vienen anudados y poderlos desanudar cuesta. Pero es parte del ministerio. Ojalá Dios nos dijera: van a pastorear solo a los buenos. Te quedarías con el chapulín colorado y los con lo que lo sigue. Los hombres y las mujeres vienen así de fábrica. ¿Qué va a hacerle? Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grana, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento
de tus criadas. ¿Qué termina diciendo? Lo mismo que Juan. Viene a decir, Dios cuida tu futuro. Tranquilo, Él está contigo.